¿Qué tal, gente de las cuatro naciones? Esto es Jugo de Cactus y el día de hoy entramos en la sección de Versus. Además de los debates entre personajes que hay en esta sección, también se pueden hacer debates de otras cosas, como por ejemplo la calidad en la animación entre ambas series, la calidad de desarrollo de personajes y otros aspectos más, los cuales pues serán videos a futuro, porque en el video del día de hoy, como ya lo habrán leído en el título, lo que estamos comparando es el doblaje contra la versión original, en este caso de La Leyenda de Aang, porque La Leyenda de Korra apenas la estoy viendo en inglés por primera vez. Así que pónganse en sus asientos y abróchense sus cinturones, porque en el versus del día de hoy estamos haciendo la versión original contra el doblaje. Comencemos. Beba jugo de cactus, te refresca, nada te refresca más, ¡y es refrescante! Ahora, es necesario entender que muchos, si no es que casi todo el fandom de Avatar latinoamericano, vimos la serie en un principio por Nickelodeon con el doblaje chileno que todos conocemos y que todos amamos. Es por eso pues que para la primera parte de este versus, como ya conocen la dinámica, primero doy los puntos a favor y después ya doy el panorama y el contexto y al final doy la calificación. Pues bueno, para la primera parte de este video voy a excluir por completo ese factor nostalgia. Vamos a tratar y voy a tratar en esta parte de solo hablar de lo cuantificable, de lo completamente imparcial. Así que bueno, aclarado esto, empecemos con los puntos positivos. Número 1, las voces son... Tengo un pelo en la puta nariz y no me deja pensar. Ok, creo que ya me lo quité. Número 1, las voces son bastante entrañables y bastante adecuadas a los personajes. No sé si han visto algunas series animadas o películas, pasa más en películas live action, donde el personaje que está hablando, o bueno, el que lo está doblando, como que no cuadra con el aspecto del personaje. En Avatar: La Leyenda de Aang esto no pasa. Todas las voces concuerdan a la perfección con todos los personajes y ninguna se siente fuera de lugar. De hecho, la de los viejitos en general, vaya, la de todo el Loto Blanco, creo que es de las mejores voces que tiene La Leyenda de Aang en la versión doblada. Porque muchas veces me ha tocado ver que a los viejitos siempre le ponen una voz como que medio falsa. O sea, no parece que sea un viejito el que los esté doblando. Y en La Leyenda de Aang esto no pasa. Si sientes que sean personas grandes, personas maduras, las que te están hablando y no alguien de 40, 30 años tratando de fingir ser un anciano. Del lado de la versión original ocurre exactamente lo mismo. Yo neta esperaba que se me hiciera un super cambiazo y algo completamente diferente, un choque, pero no tanto, no ocurre así. Solamente me ocurrió con un personaje y es con la voz original de Zuko. En el doblaje es un poco más... como más de hombre, y en la de la versión original es un poco más de niño, todavía se sienten esos agudos en la voz y pues se siente esa diferencia. Entonces la voz de Zuko sí me hizo como que tantito shock, pero en general todas las voces quedan en la perfección, tanto en la versión en inglés como en la versión en español, pero por el detalle de Zuko este punto se lo lleva la versión en español. Segundo punto, el volumen, los ecos, las ecualizaciones, las reverberaciones y todas esas cosas de audio que rodean a un doblaje. No solamente las personas hablando, sino el volumen de la música, el volumen de los efectos especiales como golpes, ruidos, explosiones, sonidos del agua, sonidos del viento, etcétera, etcétera. He de admitir que este punto se lo va a llevar la versión en inglés, porque más o menos como entendí luego de preguntarle a mi hermano que estudia ingeniería en audio, usualmente cuando hacen los doblajes los graban encima de lo que ya se hizo. O sea, no es como que te vamos a mandar la animación sin audio y tú se lo vuelves a hacer, sino que te vamos a mandar la animación con los puros efectos de sonido y tú encima le pones las voces ya dobladas. Muy pocos estudios y muy pocos casas de doblaje o como se les diga vuelven a hacer todos los folies y todas estas cosas que rodean el audio y solamente se dedican a hacer la voz. Y luego de haber visto la versión de La Leyenda de Aang en inglés, me pude dar cuenta de que efectivamente la versión en español solamente son las voces que pusieron encima de los efectos y de todos los audios que rodean al resto de la serie. Por lo que en la versión en inglés lo que son los ecos, los
los golpes, las explosiones, los movimientos y todo este tipo de convivencia con los elementos se siente más explosiva y más real en la versión en inglés porque se escucha más. Se escucha mejor cómo se mueve el agua, cómo se mueve el viento, cómo se levanta la tierra, cómo es el fuego, los ecos, los gritos, la música inclusive se es más inmersiva. Entonces pues la versión en inglés gana ese punto porque recordemos que esta es una serie donde las explosiones y el movimiento de los elementos influye bastante. Siguiente punto, la epicidad en las voces. ¿A qué quiero decir con epicidad? Es qué tan memorable llegan a ser, qué tanto nos llegan a marcar al grado de que escuchamos a ese actor de doblaje en otra película y decimos, ah, es el güey que le da voz a tal o tal personaje. Un ejemplo de esto sería el que hace la voz de La Roca en Rápido y Furioso 5 o como lo conocen mejor, el señor que hace la voz de Thanos en el doblaje latino. Eso es epicidad en la voz. Y aquí tengo un conflicto porque en la versión doblada al español me gustó más la voz del tío Airo. Se siente más sabia, se siente más intensa y como que las lecciones y a la forma en la que habla se siente un poco más de un viejito sabio y un viejo todo súper poderoso que en la versión en inglés. Claro, el trabajo que Mako, el actor que dio la voz original al tío Airo y que desafortunadamente murió al final del libro 2, pues también hizo un buen trabajo. Yo no estoy tan acostumbrado a su voz y su voz no suena como la de un viejito sabio, sino como la de un viejo cansado, un viejo agotado. Ambas quedan perfectamente en el tío Airo, porque él cubre estos dos panoramas. Pero sinceramente sentí más intensa y mejor la voz en español del tío Airo. Pero bueno, eso es completamente mi opinión. Pero decía que tenía un conflicto en cuestión de quién se va a llevar el punto, porque la voz de Ozai en inglés es, y me pongo de pie, aunque me salgo de cuadro, así que me voy a volver a sentar, el gran Mark Hamill. Luke Skywalker, y para los que somos muy ñoños, el Joker en las series animadas y en muchas películas de DC. Por cierto, DC es el mero amo en películas animadas no para niños, se las recomiendo bastante, están en HBO Max por si quieren verlas. Y wow, desde el primer momento, esto es en el libro 3, cuando escuchamos a Ozai hablar, es impacta, o sea, escuchas esa voz y dices, este güey es el malo, este güey va a ser el que va a querer destruir a todo el mundo. Ozai se le eleva la personalidad y la maldad un 1000% nada más con escuchar a Mark Hamill doblándolo. Entonces, aquí tengo completo conflicto y por eso se los voy a dejar a ustedes. En epicidad de las voces, ¿quién se quedaría? ¿La versión doblada o la versión original? De un lado tenemos a muy buen trabajo, quedan bien las voces, pero pues por el otro tenemos a Mark Hamill en la voz de Ozai. Cuarto punto, y es la traducción. ¿Quién hizo un mejor trabajo? Ahora, este es un tanto confuso porque pues ya que la serie siempre fue pensada en inglés, pues esta debería de llevarse el punto el doblaje original, ya que son los chistes, las situaciones, los remates y las frases están pensadas en inglés. Pero hay muchas series y hay muchos buenos doblajes que logran tomar estos chistes que son como locales en la cultura norteamericana donde hablan inglés y transportarlos, traducirlos correctamente al español. Un ejemplo de esto es la película de Shrek, que en la escena donde hablan de ping pong están cantando una canción y un ritmito popular de Estados Unidos y muy inteligentemente y magistralmente lo cambiaron a ping pong e hicieron uno de los mejores chistes de la película. Eso es la traducción. Entonces, si el doblaje al español hace una buena traducción, se lleva el punto. Si no, se lo queda la versión original. Y un ejemplo de una mala traducción sería el doblaje de The Big Bang Theory, que si bien es un buen doblaje porque las voces sí se parecen, está bien hecho y algunos chistes están adecuados, se pierde mucho en la traducción el sentido de algunas bromas, y algo que me molesta mucho es que le dan un toque demasiado no cínico, gracioso o accidental que es Sheldon en el lenguaje original, sino que es un cínico casi rayando en lo racista en la traducción, y pues por eso para mí ese es un mal doblaje.
Pero bueno, volviendo a Avatar. Honestamente, hay muy pocos momentos en la serie donde se ocurra esto de que hay una frase muy popular de allá y que la hayan tenido que traducir, pero sí hay ciertos toques de humor, ciertas cosas, ciertos elementos bastante minúsculos que sí son cambiados y pierden un poco de sentido a la hora de ponerlos en español, algunos chistes, algunos momentos, pero son mínimos. Entonces yo honestamente este punto se lo tendría que dejar al doblaje en español, porque pude nunca haber visto la versión en inglés y se entienden perfectamente todas las situaciones. No hay un momento en el que me quede así como de no entendí el chiste. Y entonces pues el doblaje se lleva ese punto por ese motivo. Ahora sí, cerrando la etapa de las comparaciones, creo que el doblaje se llevó la mayoría. No sé, voy a poner aquí quién se llevó la mayoría porque ni me acuerdo, y eso que estoy haciendo el video. Pero bueno, pasando la etapa de comparaciones, vamos ahora sí con lo que yo pienso es el mejor, mi opinión. Y tengo que decirlo, tengo que admitirlo. Y miren que yo no soy una persona que goce de ver películas dobladas, las prefiero siempre en su idioma original, también incluso con las series. Pero algo que me he dado cuenta es que con las animaciones, como que a los idiomas originales les hace falta algo, un gancho, algo que pegue, como que demostrar más las emociones. No sabría definirlo, pero sí me he dado cuenta de que en las versiones animadas, en series y en películas animadas, a veces el doblaje tiende a ser mucho mejor. Y obviamente en el caso de La Leyenda de Aang, pues no fue la excepción. Y quien se lleva el trono, quien se lleva la victoria en este versus, es la versión doblada de La Leyenda de Aang, la que todos conocimos, la que aprendimos a amar, con la que crecimos, y hasta que no apareció Avatar en Netflix no pudimos tener acceso a otra. Así que muchas felicidades por el doblaje de La Leyenda de Aang, un muy buen doblaje, bastante recomendado, pero de todas formas está en Netflix, así que si la quieren ver en el lenguaje original pueden hacerlo. No sé en cuántos idiomas está traducido, pero si quieren sentir que Avatar es un anime, pues búsquensela en japonés a ver qué tal. Yo lo dejo hasta aquí, pero ya saben, quiero ver en los comentarios ustedes qué prefieren, la versión doblada, la versión original. Si nunca la han visto y se van a animar a hacerlo, quiero saber ustedes qué piensan de esto que acabamos de discutir en el video. Cuídense mucho y recuerden que la separación de las naciones es una ilusión. Somos un solo pueblo. Adiós.